¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa de formación para líderes para el Bicentenario. Yo soy Lizeth Barrospi y es un gusto de verdad poder ser parte de este programa de formación en el que los actores locales, líderes y sociedad civil puedan fortalecer sus capacidades para el desarrollo de su participación y ciudadanía activa en el marco principalmente de la celebración del Bicentenario, que representa para todos nosotros un reto a nivel de la sociedad civil y también como ciudadanos y ciudadanas de este país. Bueno, entonces es un gusto para mí poder estar con ustedes e iniciar el proceso de formación con el módulo 1 de este programa. Bien, vamos a empezar entonces con el módulo 1 sobre gobernabilidad y políticas públicas. Este módulo va a tratar temas muy importantes que sientan las bases para lo que significa el desarrollo de la gobernabilidad y la gobernanza en el país. Vamos a tratar entonces los temas sobre democracia y gobernabilidad, Estado y gestión pública y políticas públicas, diseño y gestión. Bien, es muy importante entonces que ustedes puedan conocer que los temas que se van a desarrollar tienen aspectos importantes que buscamos que ustedes puedan conocer y sobre todo enfatizar en algunos de ellos para que puedan desarrollar mucho más su ciudadanía activa y representativa en el país. Respecto al tema de democracia y gobernabilidad, vamos a conversar, a dialogar y a revisar información respecto a lo que es la democracia y el régimen político democrático, actores, instituciones y gobernabilidad. En el tema 2, sobre Estado y gestión pública, conoceremos aquellos elementos, características y funciones del Estado, que es el gobierno y los niveles de gobierno, gestión pública moderna y orientación al ciudadano. Y en el tema sobre políticas públicas, definición y etapas, estaremos conociendo mucho más sobre las políticas públicas, su definición y características, el diseño y formulación, así como su implementación, seguimiento y evaluación. Muy bien, comencemos entonces con el primer tema de este módulo, democracia y gobernabilidad. El régimen democrático y Estado de Derecho, actores, instituciones y gobernabilidad. Bien, la democracia es en primer lugar una forma específica de hacer política. Sin embargo, y en el actual contexto, hablar de democracia se ha convertido en una cuestión de valor público en relación a lo que desde los gobiernos y el Estado se trabaja y se desarrolla en bien de la comunidad bajo ciertos principios que son inalienables como son la igualdad y el Estado de Derecho. Hablar de democracia implica también hablar de la toma de decisiones colectivas o aplicables para toda una sociedad. De manera más puntual, es un modo de gobernar. En el mundo contemporáneo actual, la democracia ya no solamente se entiende desde una perspectiva mínimamente procedimental, sino que su significado, su difusión y su posicionamiento y aceptación incluye también una expectativa de cumplimiento de fines u objetivos de desarrollo humano. Eso quiere decir que si bien la democracia y algunas de las aproximaciones o definiciones están en el marco de lo que significa la democracia como un régimen político, institucional, también estamos hablando de que la democracia es un tipo de sociedad, porque no todas las sociedades logran ser o logran asentar los principios democráticos. Y además, muchas veces y en actuales contextos, la democracia se considera como un sistema ideal de gobierno que está basado en normas y que nos diferencia de otras sociedades en las cuales muchas veces se evidencian regímenes distintos a los democráticos, como pueden ser los regímenes autoritarios. Entonces hay un principio importante y en el centro del debate tenemos que la democracia
es muchas veces sinónimo de igualdad o este ideal de alcanzar la igualdad. Cuando se habla de democracia, también está en el centro del debate la libertad. Muchas veces la democracia se busca asemejar, acercar a los principios de libertad. O también en relación a la deliberación de las mayorías respecto al bien común. El bien común, un principio aristotélico que ya se ha dejado de lado, muchas veces no se debate al respecto. Sin embargo, el bien común es la base o el pilar de todo aquello que se desarrolla desde el Estado y en las formas de gobierno o en las formas o regímenes políticos necesariamente en los cuales los principios de igualdad y libertad entran también en conflicto cuando hablamos de bien común. Para no profundizar más en el tema, sino más bien ir a lo concreto, es importante mencionar que en las actuales sociedades que tenemos y que, por ejemplo, destacan en la región latinoamericana, hay un evidente contexto de desigualdad respecto al acceso de la población a los bienes y servicios e incluso al ejercicio mismo de los derechos civiles que impiden o que limitan la vigencia de la democracia en los países. Muchas veces se habla de democracia, sin embargo, y a pesar de que existe independencia de poderes, que existe una libertad para los ciudadanos y que muchos de ellos ejercen su ciudadanía de manera activa, esta democracia suele convivir con la desigualdad. Bien, entonces es indispensable entender también que el ejercicio de las nociones o aproximaciones conceptuales de la democracia es un ejercicio de lectura y de revisión de nivel histórico, ¿no? La democracia no es un término sencillo, no es un término concreto, no es algo que tenga una definición específica, pero sí existen aproximaciones, ¿no? Y es importante que cuando utilicemos o hablemos de democracia tengamos en cuenta estas tres aproximaciones principales sobre las cuales muchos teóricos coinciden y que también tengamos en cuenta que a partir de ello hay aspectos que están en el centro del debate respecto a si efectivamente se evidencia un sistema democrático o una sociedad democrática o un régimen democrático en ciertos países, mucho más aún cuando conviven democracia y desigualdad. Y bien, hablando de regímenes democráticos, ¿qué es lo que caracteriza a un régimen democrático? En específico, hay muchas variables que pueden caracterizar un régimen democrático, pero en específico aquí estoy resumiendo algunas. Por ejemplo, que un régimen pueda contar con elecciones que sean regulares, libres y justas, el sufragio universal, que es un derecho al que todos deben tener acceso por igual, en igualdad de condiciones políticas también. La protección de los derechos civiles, las libertades y garantías que sean inviolables e inalienables a todos y todas. Los regímenes democráticos se caracterizan también por contar con gobiernos electos en la toma de las decisiones, es decir, solo los gobiernos que son electos son aquellos que tienen la validez para la toma de decisiones o la garantía para el respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos. Todo régimen democrático debe también tener y poder respetar los procesos de rendición de cuentas, o también denominados los accountability, que permiten que la ciudadanía conozca de primera mano los resultados, los avances de las acciones del gobierno o del ejercicio mismo de las políticas públicas y su implementación. Además, en todo régimen democrático se debe poder observar e evidenciar que existe una vigencia del Estado de Derecho. ¿Y cuáles son los principales derechos civiles, libertades y garantías que debe de poder garantizarse para los ciudadanos y ciudadanas en un régimen democrático? Principalmente la libertad de expresión, la libertad de protesta, la libertad de asociación, por ejemplo. Son derechos civiles importantes. Y además no puede ejercerse el poder
alguien que no ha sido electo en el sufragio popular. Esto quiere decir que el respeto también existe en un régimen democrático hacia sus instituciones, no solo desde el propio régimen, sino también desde sus propios ciudadanos. ¿Y quiénes son los principales actores, instituciones que garantizan la gobernabilidad en un sistema democrático? ¿Y qué significa gobernabilidad? ¿Y cuáles son las condiciones que permiten el desarrollo de la gobernabilidad? Bueno, resulta que existe en América Latina diversos estudios que nos permiten evaluar la democracia y su avance en América Latina, no solo como un régimen electoral, sino como una democracia de ciudadanos, es decir, donde eh, los actores son el principal valor de la democracia y sobre todo la principal evidencia del avance de la democracia como régimen político en el mundo y sobre todo en América Latina. Existen unos estudios desarrollados, unos informes desarrollados por el Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina, PRODAL, que propone algunas conclusiones respecto al estudio que se ha desarrollado sobre las condiciones de democracia en la región. Ellos mencionan que aunque hay muy valiosos avances logrados en términos de desarrollo de la democracia en América Latina, estos resultan insuficientes, sobre todo porque hay que profundizar tanto en la gobernabilidad democrática, que es entendida como el fortalecimiento institucional del régimen democrático, como sobre todo la cultura política, que supone construir espacios de participación equitativa, principalmente de aquellos más desfavorecidos en las sociedades latinoamericanas. Entonces, ¿qué significa gobernabilidad? Gobernabilidad es un conjunto de condiciones de una sociedad que la hacen gobernable. Y este conjunto de condiciones son las que permiten que la acción del gobierno pueda tener validez, pueda ser representativo y que también pueda surtir efectos respecto a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas dentro de los marcos institucionales que están establecidos para ello y que alcancen determinados resultados. La gobernabilidad requiere de ciertas condiciones para poder ser desarrollada. ¿Cuáles son las condiciones para ejercer la gobernabilidad? Pues principalmente que haya eficiencia de la gestión pública para resolver los problemas concretos de la población, el reconocimiento y protección de la dignidad, singularidad individual e identidad colectiva, dar sentido al orden social, es decir, que tenga coherencia no solo las normas, sino su aplicación, y la promoción de la cohesión social. El ser uno solo en el territorio del surgimiento de la identidad, aquello que nos une, que nos reúne, que nos convoca. Entonces es importante dentro de un régimen democrático para que se pueda desarrollar esta gobernabilidad dentro de la sociedad o lograr estas condiciones para que una sociedad sea gobernable, es importante que se puedan tener en cuenta estas condiciones mínimas para el desarrollo de la gobernabilidad. Y como ya lo hemos comentado, es importante que no solamente hablemos de democracia a nivel de la democracia representativa o delegativa, sino también de la democracia de ciudadanos y ciudadanas, donde existen actores, instituciones que permiten que se desarrollen las condiciones justamente para alcanzar la gobernabilidad del país. Y bien, entonces, ¿quiénes son estos actores y quiénes les representan? Pues bien, los principales actores de todo régimen democrático son la sociedad civil, en principio, que es el conjunto de las asociaciones privadas, voluntarias, aquellas que no tienen una visión económica y estatal, sino que desarrollan acciones colectivas en la toma de decisiones políticas en la esfera pública para el control social. Este término de control social que tiene que ver con la vigilancia, el seguimiento, la fiscalización de parte de la sociedad civil del conjunto de acciones que desarrollan los gobiernos
para asegurar o garantizar el Estado democrático, el Estado de Derecho y el sistema democrático. Otro actor importante dentro de un régimen democrático son el sistema de partidos. El sistema de partidos que tiene que ver con el número de partidos políticos que existen en un país, su grado de polarización y el grado de institucionalización, es decir, de cuánta credibilidad tienen o cuán vigentes y representativos son de la propia sociedad a la que dicen representar. Además, actores importantes son también las propias organizaciones del gobierno o los organismos electorales, los ministerios, los organismos descentralizados y los gobiernos subnacionales y, por supuesto, la ciudadanía, pero no la ciudadanía en general, sino la ciudadanía que resulta ser activa y efectiva. Y esta ciudadanía es la que tiene una participación local y regional, una agenda pública que desarrolla un control y fiscalización de las organizaciones del gobierno, de los sistemas de partidos e incluso del conjunto de la sociedad civil. En todas ellas es indispensable que exista un liderazgo, es decir, no solo de parte de los partidos políticos o de las organizaciones del gobierno, sino de la propia ciudadanía y de la sociedad civil, este liderazgo que está representado en la credibilidad y el que inspire confianza al resto del país. Y además importante también la relación e interacción entre actores e instituciones. Las instituciones son el conjunto de reglas y rutinas que están interconectadas y que definen las acciones que se van a desarrollar, o en este caso los roles y situaciones que se van a desarrollar para otorgar garantías, garantizar los derechos sociales, civiles y van a otorgar procedimientos, orden social. Estas instituciones permiten implementar este conjunto de reglas y rutinas que dan una coherencia, un orden a la sociedad dentro de todo régimen democrático. Bien, es importante entonces mencionar que en el país existen políticas de Estado, en total existen 35 políticas de Estado que permiten tener vigente y por delante el tema de la democracia y el Estado de Derecho. Las políticas de Estado que han sido establecidas del Acuerdo Nacional y que están vigentes hasta el 2021 y que luego serán retomadas nuevamente para poder desarrollar, ajustar o afianzar estas políticas, están en relación a estos 4 ejes importantes: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado. Son 35 políticas de Estado que son permanentes, que se encuentran vigentes y que guían y son el marco orientador para el desarrollo de todas las políticas públicas que se diseñan y ejecutan en el país. Estas políticas de Estado han sido desarrolladas a partir del Acuerdo Nacional, donde participan no solo las organizaciones o los organismos del Estado, las instituciones, sino también la sociedad civil. Muy bien, entonces, en conclusión, es importante que cuando hablemos de democracia sepamos que de momento la democracia es aquella que tiene como primacía la Constitución, es decir, el Estado de Derechos, y que permite estructurar, ordenar las relaciones de poder entre la sociedad civil, la ciudadanía, las instituciones de la sociedad y los gobiernos. Todo ello permite un Estado de Derechos en el que se garantiza el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos como también de sus deberes. Bien, entonces ahora les invito a participar activamente en el foro respondiendo a la pregunta sobre si es la democracia mejor que el autoritarismo y por qué. Hagamos una primera intervención respondiendo a esta pregunta y en una segunda intervención puedan responder también a la intervención que haya realizado otro u otra participante para ver cómo nos va en el debate. Muchas gracias por atender el día de hoy en este primer tema del módulo de
políticas públicas y gobernabilidad, y nos estamos viendo en el segundo tema que son parte del módulo 1.